Bienvenidos y bienvenidas a Voces de Vida, una conversación íntima presentada por Andes Salud y MedLife. Hoy estaremos con el doctor Fernando Heredia. Él es ginecólogo y oncólogo de la Clínica Andes Salud de Concepción. Y fíjense que nos va a hablar sobre la importancia de la relación del personal de salud con el paciente y además el avance en regiones para tratar el cáncer. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Fernando Heredia, ginecólogo oncólogo de la Clínica Andes Salud de Concepción. Sí, señor, de Concepción. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, súper bien. Supe que te pelaste Sí. Con un motivo especial. Sí, bueno, como que me estaba quedando pelado, pero ya. no tanto. Lo que pasa es que tengo una persona muy cercana, familiar, que está con un cáncer de mama y fue un diagnóstico así muy duro para todos. Ella tiene 3 niños chicos y le fue muy difícil el tema del pelo. Yo como trabajo en oncología hace muchos años y sabía cuál era su quimio, le dije, en tal día, desde el día que te pones la quimio, se te va a empezar a caer el pelo. Y dice, no, que yo voy a hacer unas cosas que me dijeron. Y yo le dije, mira, créeme porque va a ser así. Exactamente ese día la llamé y me dijo, oye, pero como reloj. Bueno, sí, es así. Y estaba súper achacada. Entonces le dije, mira, prendí la cámara, la llamé y le dije, así se hace. Y me corté el pelo y después de eso se estableció como un ritual. Así que hasta que no le crezca a ella, a mí tampoco. Mira, sí, ese tipo de detalles, ¿tú crees que son importantes? Porque fíjate que hemos hablado acá con otras mujeres, y yo que también lo viví, pareciera ser que la caída del pelo dentro del tratamiento, yo le decía a una de las chiquillas con las que hablé el otro día, es como que tú ahí te desnudas ante el mundo y dices, sí, tengo cáncer, porque hasta ese entonces uno lo tiene adentro, pero visualmente nadie podría sospecharlo. Es un parteaguas, sí. Sí. Y como yo sé que es así, le dije a mi prima, ¿sabes qué? Esto va a pasar, entonces la fui preparando. Y eso un poco también tiene que ver con cuánto tú te involucras en el tratamiento, no solamente de tus parientes con enfermedades, sino que como médico, como equipo tratante, es súper importante estar ahí. Y eso los pacientes lo aprecian mucho. Es muy importante, sobre todo cuando tiene uno un diagnóstico tan adverso, es confiar y creerle a la persona, porque finalmente ustedes tienen la vida de la persona en sus manos, en un porcentaje, después vamos a hablar de eso, pero uno tiene que creer que efectivamente lo que se está haciendo es lo correcto, porque me imagino que te pasa que todas empiezan a escuchar voces, que la abuelita, que no sé qué, que hay una tía en Estados Unidos, te empiezan a recomendar. Todos tienen pseudoexpertos alrededor, y no solo pseudoexpertos, gente que se aprovecha y que te empieza a vender pomadas que... Yo les digo, mire, úselo, pero además de el tratamiento establecido. Nosotros no inventamos tratamientos, los tratamientos, sobre todo oncológicos, están fundamentados en estudios que partieron como ver si la molécula tal funciona en, no sé, los ratones, después eso se pasa a estudios experimentales, después se ven estudios de inocuidad, o sea, que no le hagan daño a un ser humano, y después de eso se pasa a los ensayos clínicos, o sea, para que un producto oncológico que te inyectan en la vena llegue a estar disponible a los pacientes, pasan 10 o 12 años. No es como que a alguien se le ocurrió, probémoslo. Entonces, uno siempre dice, mire, además de lo que usted le están ofreciendo, que puede ser una agüita, un palo de no sé qué diablo, que hay miles, use el medicamento o use el esquema de tratamiento que nosotros le estamos proponiendo. Y eso es súper estándar, nadie inventa en oncología. Porque eso es importante, muchas mujeres buscan 10, 20 diagnósticos distintos, digamos, que te vean los exámenes, pero tengo la sensación que hay un protocolo para cada tipo de cáncer. Sin duda. Y que es el mismo acá, en Estados Unidos, sin duda. En la China. Mira, ahí en general el diagnóstico de cáncer no lo hace ni el mastólogo, ni el gineco-oncólogo como yo, ni el endoscopista, lo hace el patólogo. Entonces el diagnóstico es celular. Un perico literalmente con un microscopio que mira las células, las tiñe de ciertas maneras y nos da un perfil del sospechoso. Y nos dice, mira, este tumor se llama así y esto uno lo lleva a guías clínicas y las guías clínicas dicen
este tipo de tumor, de este tipo de células, con esta extensión se trata así porque la evidencia médica dice que se trata así y que estos dan los mejores resultados. Cuando las primeras líneas o las segundas líneas de tratamiento fallan, están los que se llaman los ensayos clínicos, que son estos estudios de tercera fase donde se prueban los medicamentos que están en desarrollo. Y ahí, ahí sí uno tiene que ir a algunos centros en el extranjero que centralizan este tipo de pacientes para tratarse con estos medicamentos experimentales. Pero uno no pasa desde el diagnóstico de cáncer a hacer un tratamiento experimental de inmediato. La mayoría de las cosas están súper estandarizadas. Y hablábamos fuera de cámara que hay un protocolo y hay un tiempo. O sea, yo me acuerdo cuando me dieron el diagnóstico y me dijeron, bájate del mundo hoy día, deja todo. Sí. Porque si sales, no va a ser antes de un año. Sí, claro. Requiere de tiempo. Estamos en una sociedad y metido en un mundo donde la inmediatez y uno quiere saber algo rápido. Lo quiere saber al tiro. Todo, sí. Qué difícil debe ser para ti tener que informar este diagnóstico a las pacientes. Hay maneras de decir las cosas, como en todo. ¿Ya? Como en todo. Uno siempre tiene que informar con la verdad. Pasa mucho que llegan pacientes de mayor edad y entra primero la familia y te dice, nosotros no queremos que la mamá sepa. La primera responsabilidad es con el paciente. O sea, de alguna manera, y uno después de 20 años haciendo tratamientos oncológicos, uno sabe que el paciente que le llega este bombazo, ¿cierto? Que es un bombazo personal en primera instancia y después familiar, adquiere una claridad que no la tiene ningún otro tipo de paciente. Empiezan a priorizar las cosas. Lo que te dijo el doctor, bájate de tu mundo hoy día, aunque no te lo digan, tú lo ibas a hacer igual, porque uno empieza a priorizar las cosas. Lo entienden de mejor manera. Esa cosa que querían hacer, ese viaje que querían hacer, no lo van a hacer ahora porque tienen que mejorarse, tienen que estar para sus hijos, tienen que estar para sí. Entonces, la primera cosa que tú tienes que decirle es que un cáncer es un tumor maligno y que, a diferencia de la mayoría de las enfermedades, no sé, te decía hace un rato, una amigdalitis que te pones un pinchazo, te tomas unos medicamentos, la cosa se te pasa. Esto es un tratamiento, es una enfermedad que si tú no te la tratas, te vas a morir. No hay vuelta, no hay rodeo a eso. Y que aún tratándote, también te puedes morir de eso. Y de eso me gustaría hablarte, porque uno como paciente necesita y daría cualquier cosa, porque cuando vaya al control te dijeran, vamos bien, yo creo que va a salir todo bien, sí, claro. Que te dieran como la esperanza, pero muchas veces se cuidan los doctores y tratan de no dar falsa esperanza porque tampoco saben lo que está pasando dentro del cuerpo y si la quimioterapia o el tratamiento elegido está haciendo su trabajo o no. Sí, lo que pasa es que a veces uno también quiere cuidar su corazón, porque en mayor o menor medida uno se involucra mucho con sus pacientes y a uno le duele como si fuera un familiar cuando un paciente le falla un tratamiento, progresa y el corazón no quiere creer lo que el cerebro está viendo. Entonces, uno trata de ser súper medido y mesurado. Hay tumores donde uno, como cirujano, yo opero pacientes con cáncer, uno sabe que va a andar bien desde el principio y hay otros donde tiene esa incertidumbre y otros donde claramente uno sabe que va a andar mal. Así. Sí. ¿Y qué lugar ocupa entonces el diagnóstico a tiempo para esos tumores, independiente del tamaño? Los más felices de todos siempre somos nosotros de tener que tratar tumores chicos y bien ubicados y de buenas células, porque el triunfo está casi garantizado. Así Claro. de diferente es un diagnóstico a tiempo a uno que se hizo 2, 3 años después. O 5 meses o 6 meses después. Claro, Entonces, porque así es rápido. Sí, depende. Hay tumores que son rapidísimos, hay tumores que son muy lentos. Hay tumores, por ejemplo, de ovario en adolescentes que duplican su tamaño en 48 72 horas. Es una locura. Y hay otros tumores que pasan 10 años, aún siendo malignos, crecen despacito. Entonces también tiene un poquito de suerte el asunto. Claro. El mismo screening de cáncer de mama, que uno se hace una mamografía una vez al año, qué sé yo, a diferencia del Papa Nicolau, por ejemplo, o de los test de BPH, donde tú lo que andas buscando son lesiones precancerosas, en la mama tú estás tratando de encontrarte el tumor lo más chico posible, antes de que tú o el médico te lo palpe.
Claro. que te lo encuentre el radiólogo, que te diga, mira, ahí hay una cosa que... Ese es el triunfo. Claro. Pero es distinto cuando la paciente llega porque viene con un huevo en la mama y viene con unos huevos, tú sabes que va a ser más complicado el camino. Siempre es así. Porque hay cierto tipo de cánceres que son invisibles. Claro. Uno se siente en el mejor momento de claro. la vida. Exacto. Y te palpas y no tienes nada. Nada. Así es. Y eso, y uno siempre busca como culpables. Pucha, ¿por qué no me pidieron cada 6 meses la mamografía? Porque no sirve tomársela cada 6 meses. No es costo efectiva la intervención. Claro. Entonces no puedes pedirle a la gente que vaya cada 3 meses a hacerse una mamografía, si no todo el mundo le va a dar un cáncer de mama. No, pero... y no hay cómo saber a quién le va a dar con mayor probabilidad. Hay algunas personas, algunas familias de gente que tienden a tener más cánceres de ovario, de colon, de mama, que uno los tiene más o menos identificados, y a eso sí le andáis buscando el tumor mucho más frecuentemente. Pero la población general, la gente de a pie, ¿cómo podría ser uno? Sí. La verdad es que no. El otro día escuchaba, porque evidente, después de la experiencia que me tocó vivir con un cáncer triple negativo, que entiendo que es un cáncer sumamente agresivo. Se comporta distinto. Obviamente cambié. Sí, claro. Y me hizo mucho sentido también una frase que oí de un pensador, ¿cierto? Un señor, un estudioso, que decía que no necesariamente vivía más una persona que se alimentaba bien, que hacía deporte y que tomaba leche y agua. Finalmente dice, la persona que vive más y mejor es la persona que es feliz. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué opinas respecto a que algún problema mental, ¿cierto? Algún dolor, una pena pueda exponer tu cuerpo y hacerlo vulnerable a las células cancerígenas? Sí o sí. Ya. Sí o sí. Nosotros no entendemos bien por qué a alguna gente se le activan algunos genes que producen cáncer, pero yo creo que todas las cosas, y yo siempre he tenido esa manera de pensar, que los sentimientos, en el fondo, uno dice, hoy estoy enamorado de, o no me gusta esto, o tengo rabia, o tengo pena. Finalmente, la interpretación que nuestro sistema nervioso central le da a una mezcla bioquímica de neurotransmisores, de electrolitos, de cosas. Entonces, si tú estás triste todo el tiempo, por supuesto que tu cerebro está interpretando cierta química rara en tu cuerpo. Lo mismo que si estás feliz todo el día, tenés más energía, por lo mismo. De alguna manera eso tiene que activar cosas. Yo creo que no es inocuo andar triste o ser feliz. O andar estresado. O andar estresado, andar urgido todo el día por cosas. Yo creo que de repente la mejor es una cosa de actitud. Es mejor despertar y decir, dar gracias. O sea, tengo todo lo que quiero, estoy feliz, vamos a trabajar otro día. Eso en vez de levantarse pateando la perra, sí, creo que es más fácil. Volver al origen. Creo que es más fácil. A mí me pasa que me despierto y digo, ¡ay, qué rico que desperté! ¡Ay, no tengo cáncer! Porque cuando tenía, era como que me despertaba y me desorientaba y decía, ¿verdad que tengo cáncer? Aquí estamos, sí, po. Y ahí era tremendo. ¿Qué papel juega el personal? Que yo creo que es muy importante, las enfermeras, el médico, el oncólogo, que son finalmente quienes te guían en este viaje. Sí, es súper relevante. Hay gente que vive la experiencia de tener un cáncer de muy mala manera. Y eso no es solamente porque su entorno no sea el adecuado, sino que porque la gente que tiene que proveerle la información, acogerla en su desesperación, en esto querer inmediatamente saber todo lo que va a pasar, no es la correcta. Entonces, sí, yo creo que el viaje de un paciente, desde que le diagnostican el cáncer hasta lo que sea, hasta la resolución final de su tratamiento o de la recidiva o incluso de que pierda la pelea contra el cáncer, el acompañamiento del equipo es fundamental. Y en eso yo creo que todas las instituciones de salud tienen mucho por trabajar, porque, como te decía previamente, nosotros tenemos una manera de trabajar en lo técnico que es muy estandarizada.
Tratamos de no salirnos de las reglas, Claro. de las dosis de quimioterapia, las dosis de radioterapia, de qué es lo que va primero, si la cirugía. Eso lo tenemos súper claro. Lo que hace la diferencia es el equipo, es el cómo tú te sientes desde el momento que llegas, en el lugar que te toque. Yo creo que hace la diferencia. Y no solo a la persona, sino que a la El entorno. al entorno, a la Sí, familia. sí. Es súper difícil tratar con una persona con cáncer. Sí, porque es una enfermedad familiar, no es una enfermedad de Sí. la persona. O sea, Claro. esto es un mazazo en todo sentido. O sea, no solamente en lo afectivo, sino en lo económico, en lo social, del núcleo familiar, del entorno. Afecta a todo el mundo. Sí, tú trabajas en En Andes Salud, Concepción, sí. Andes Salud de Sí, Concepción. sí. ¿Tienen ustedes algún tipo de protocolo para ayudar al paciente, por ejemplo, psicológicamente? Sí, hay psico-oncología. Tenemos equipos de psicólogos. Yo te diría que lo más duro para los pacientes oncológicos, la parte más dura es la quimio, por lo que conversamos antes, el tema del pelo, el tema de que tienes mucha sintomatología asociada a los tratamientos, y en ese sentido el equipo de enfermería oncológica, o sea, que son las chicas que administran la quimioterapia y que están todo el tiempo ahí, más que nosotros mismos, son las que hacen buena parte de la terapia psicológica. O sea, con los que más se encariñan los pacientes Sí, es en verdad. oncología son siempre con las enfermeras de oncología, por la gente que trabaja en el servicio de oncología médica, porque de alguna manera son los que ven al paciente en su peor momento, Sí. son los que los ven sufrir más. La radioterapia no, y nosotros los cirujanos los vemos por un periodo súper cortito, que en general es bastante bien agradecido, porque desde que tú despiertas hasta que te vas de la clínica después de la operación y vuelves al control, estás cada día mejor, a menos que tengáis alguna complicación, pero son Claro. las muy menos. Entonces, nosotros vemos la parte bonita. Los que sufren Sí. en el equipo clínico son el personal de oncología médica, porque todas las reacciones adversas, todas las cosas que nosotros los cirujanos no vemos, o que los radioterapeutas no ven, sí los ven ellos. Entonces, en general, el equipo es súper estrecho. Yo tengo la suerte de tener mi oficina al lado de la unidad de quimioterapia y le tengo avisado a las chicas de quimioterapia cuando llega una paciente mía a hacerse quimio, me avisen y yo voy al lado, me siento un rato, me tomo un jugo, Eso converso un es tan ratito. importante Sí. cuando estáis enchufada. Y que ver aparezca, que aparezca una tu- cara, tu que aparezca doctor. una cara. No, es lo Sí. mejor. Uno dice, hoy me siento mejor al tiro. Sí. Sí, es Es muy verdad, po. generoso de parte Es verdad. de ustedes. Pero, y eso ese detalle. Ya, pero ¿cachai? Que es súper Sí, sencillo. sí. O sea, no toma, te toma 2 minutos y fue un switch súper bueno. Es otra cosa. Ahora, me llama la atención, Fernando Heredia, que trabajas en Concepción. Sí. Antes de empezar la entrevista me dice Sí. mi lugar, porque él viaja mucho. Mi lugar Entonces me favorito en dice, el mundo, el planeta. En el mundo es Concepción. Sí, ¿Por qué razón? ¿Y por qué, a diferencia de otros doctores que tienden a venirse a irse trabajar a atrás. Santiago, tú decides quedarte en Mira, Concepción? la historia parte por ahí por el 2004. Yo soy ginecobstetra primero, y me vine a Santiago a hacer mi subespecialidad en oncología ginecológica a la Fundación Arturo López Pérez. ¿Ya? En ese tiempo era un poco más chica que lo que es hoy día. Hace un rato fui a darme una vuelta para allá. Y ahí sí entendí lo que era un centro oncológico. Y dije, ¿cómo no vamos a tener algo así en Concepción? Yo tenía que volver al Hospital Regional de Concepción, trabajé muchos años ahí, trabajé en otra clínica, y en el fondo me di cuenta de que no es necesario estar en Santiago para hacer, yo diría que el 99,9% de los tratamientos oncológicos de manera correcta. Uno puede trabajar en un muy buen nivel técnico, profesional, académico. Nosotros tenemos universidad en Concepción que no tienen nada que envidiar a las universidades de Santiago. Entonces tenemos tenemos una posibilidad enorme de poder trabajar en equipos así. Y en Andes Salud tenemos medicina de vanguardia, o sea, tenemos toda la radiología, tenemos la unidad de oncología médica, tenemos pabellones quirúrgicos que son de alta gama, por así decirlo. O sea, tienen toda la tecnología que yo he visto y en la que he trabajado en Estados Unidos, en Europa. No tienen nada que envidiarle.
Tenemos hasta cirugía robótica. Nosotros somos el único centro en regiones que tienen un robot Da Vinci que es igual al que tienen en la clínica alemana. O sea, no hay ninguna diferencia. Claro, que existe un... No sé si es tan real como para decir que es mito, Claro. pero sí existe un terror de la gente de que no está en Santiago, si va a poder optar a buena medicina estando en regiones y si va a contar con las mismas maquinarias que te hacen los exámenes estando en Santiago que estando en otro lado. Sí se puede, y la globalización ha ayudado un montón a eso. O sea, yo tengo gineconcólogos en Chile, somos como 130 y nos conocemos todos. Entonces, muchas veces los pacientes, doctor, yo quiero una segunda opinión en Santiago. Perfecto, mire, le doy una lista. En tal clínica, este doctor, en tal clínica, este doctor, tal. Y estas personas, cuando vienen a hacer una interconsulta, dicen, mire, ¿sabe qué? Vuelvas a Concepción, que la trate el doctor Heredia, la trate en la clínica Andes. Es exactamente lo mismo que le haríamos nosotros. Claro. Entonces no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No. Oye, ya, y en términos y por eso que me quedé en Concepción. Sí. Pues, Bueno, por eso te quedaste. También me ofrecieron quedarme en ese tiempo en la fundación y después he tenido otros ofrecimientos de venirme a Santiago, pero no tengo ninguna intención. Ya hiciste tu vida ya. Sí, o sea, tengo mi familia, toda la vida ya. Vivo en el lugar que me gusta, me demoro 10 minutos en llegar a la pega, 10 minutos en volver. No, sí, es que bueno, ¿quién más que tú? Son esas cosas fantásticas que tenemos en regiones. No, y quién más que tú que trabajas además con personas que muchas veces no tienen conciencia de lo importante que es la calidad de vida, de vivir tranquilo, de no tener que comerte unos tacos gigantes con la bocina, el estrés. Insufrible. Todo ese tipo de cosas afectan contra la salud. Sin duda. Oye, te quería hacer otra pregunta. Siempre yo he dicho, yo después me dediqué a hacer charlas también respecto al tema, contando mi experiencia con el cáncer. Y un tema que para mí fue muy importante fue el tema, yo tenía un seguro, un seguro catastrófico, un seguro que me permitió concentrarme solo en mi sanación, porque el tema de las lucas no fue tema. Actualmente existen seguros incluso así como oncológicos para personas con cáncer. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? A ver, la estadística es súper cruel. 1 de cada 3 personas en Chile se muere de cáncer y eso es real. Cuando dicen, no, yo tengo en la familia antecedentes de cáncer, ¿quién no? Todos tienen. Claro. Y mientras más viejos nos morimos, más años tenemos para desarrollar un cáncer en algún lado. Entonces, tener un seguro oncológico yo creo que es fundamental. Y puede ser un seguro oncológico específico, puede ser el mismo seguro catastrófico de tu ISAPRE, de tu aseguradora, puede ser un seguro complementario, pero hay que tener algo. Eso es un must. Porque hay tratamientos oncológicos de segunda y de tercera línea que valen un platal, $100.000, $150.000 al año. Claro. Y los tienes que usar de por vida. ¿Quién financia eso? No hay bolsillo que pueda. No. Entonces sí, es súper relevante. Yo lo aconsejaría a todo el mundo. Sí, es que acá en Chile da la sensación que no tenemos tanta cultura. En todos lados es lo mismo. ¿Sí? En todos lados es lo mismo. Salvo en Estados Unidos, donde aseguran hasta, no sé, el color de los ojos. La gente, siempre yo he pensado que uno tiende a asegurar el auto, la casa, con un montón de cosas. Baraja muchos escenarios. Sí. Pero uno pocas veces baraja la posibilidad de tener una enfermedad catastrófica que te pueda dejar... O de morirse, claro, uno no lo baraja. ¿No lo baraja? No, no. Pero pasa. Sí, pasa. Así es. Oye, me parece tan importante tu testimonio, sobre todo porque a través de esta pantalla, digamos, vamos a llegar a mucha gente y este mensaje en particular me gustaría que se lo enviara a las personas que tienen cáncer o que conocen a alguien con cáncer, y que están en regiones, para calmar un poco y saber que efectivamente sí existen todas las posibilidades de sanarse sin tener que viajar a Santiago, que significa un costo, que te saquen de tu entorno emocional, ¿cierto? No hay nada como estar en la casita. O que tu mamá, en el caso de los niños, te tome la mano, o que tu marido te acompañe. Porque hay seguros, y nosotros lo vemos, doctor, yo tengo un seguro en Santiago, en tal lugar, ya, pero te vas a ir para allá y ¿con quién vas a ir? Vas a estar 4 meses allá. No, si es que me dejan, no sé, un hotel, sí, pero
va a estar mejor en tu casa. Si nadie está, los enfermos siempre están mejor en su casa que en la clínica. Y es cierto, es verdad, llegar es tu comida, es tu cama, es tu baño, son tus olores, son no sé, tu almohada. Sí. Es como uno cuando está enfermo es lo más parecido a una guaguita que hay. Uno quiere su almohadita, quiere estar tranquilo, quiere que le hagan nanay. Y el nanay de lejos no funciona, tiene que ser cerca. Así que yo creo que es importante lo que tú dices, recalcar que nosotros, en el caso nuestro, en Andes Salud, tenemos todo y para todos. No hay excepciones. Yo me trataría ahí, no tengo ningún problema. Claro. Te quiero agradecer, Fernando Heredia, ginecólogo, oncólogo de la Clínica Andes Salud de Concepción. Sí. Y además de la Universidad de Concepción, es mi alma mater. Sí. Ok. Gracias por esta conversación que ha sido tan valiosa, tan honesta y que estoy segura que va a llegar a mucha gente de todo nuestro país. Bien. Muchas gracias. Encantado. MedLife y Andes Salud tienen a tu disposición seguros de salud para mantenerte protegido frente a gastos de alto costo y hospitalización. Conoce más sobre el seguro Andes Salud Total en medlife.cl y en las redes de Andes Salud.